con nuestro ejercicio de validación. En este momento vamos a utilizar la herramienta de validación de datos que encontramos en el menú Datos dentro de nuestra cinta de herramienta de Excel, y en el grupo de herramientas de datos tenemos una pequeña pestaña que se llama validación de datos. Puede que aparezca así o puede aparecer validación de datos dependiendo de la resolución de tu monitor. En este caso yo tengo un equipo con una pantalla pequeña, razón por la cual se ve comprimida las barras de herramientas. Entonces es en la etiqueta datos, siempre les abre Excel acá, se van corriendo a insertar, dibujar, diseño de página, fórmulas y datos. Esto puede cambiar dependiendo de la versión del Excel que usted disponga. Bueno, entonces para Excel eso lo llamamos listas desplegables. Lo que se quiere es que en esta área de acá aparezca producción, carnicería o panadería. Eso es lo que me están pidiendo acá, que yo coloque. Y la manzana, pues, ¿a qué área pertenece? Por ejemplo, veamos, la ternera. La ternera pertenece al departamento de carnicería. El pan pertenece al departamento de panadería. Y así sucesivamente identifiquemos a qué hace referencia cada uno de estos, ¿correcto? Entonces, manos a la obra. Las listas desplegables facilitan la entrada de datos a las personas y a continuación estamos mostrando 5 pasos para hacerlo. Voy a dar un poco de zoom para que se lean estos 5 pasos. Vamos con el primero. Entonces, aquí explican qué es lo que se quiere, que solo figuren 3 departamentos a la derecha de una lista de productos. El segundo paso es: haga clic y arrastre y seleccione las celdas amarillas. En este ejemplo nos están solicitando que seleccionemos todas estas celdas amarillas. Ese sería un paso. ¿Por qué hay que seleccionar las celdas amarillas? Porque están pidiendo, lo que quiere pedir es que se aplique la validación a todo ese sector. Ese sería nuestro paso 2. Luego nos da la ruta, vaya a la pestaña Datos y haga clic en Validación de Datos y en Permitir haga clic en Lista. Vamos a hacer eso. Entonces, nos vamos. Antes de entrar allá, yo voy a copiar este pedacito. Okay. Para ahorrarme escribirlo. Entonces, voy a seguir ese segundo paso. Nos vamos a la etiqueta Datos. Dentro de la etiqueta Datos, dentro de esa etiqueta de datos, aquí por ejemplo yo la oculté, la puedo fijar con esta pestaña y queda habilitada, o simplemente le doy doble clic y se esconde. Entonces en nuestra etiqueta de datos encontramos una herramienta que se llama validación de datos. Entonces, teniendo seleccionado el área que quiero validar, datos, validación de datos, y le damos validar datos. Se abre una pequeña ventana donde podemos dar una opción y configurar 3 pestañas. Por defecto aparece en configuración. Si yo quiero que aparezca un mensaje de entrada, puedo diligenciar esta información y darle una restricción si la persona ingresa algo, y puedo darle un mensaje de una restricción. Esto lo trataremos en posteriores niveles. Vamos a configuración. Entonces, en la etiqueta configuración, vamos a seleccionar la herramienta lista, como lo dice nuestro paso 3. Entonces, aquí vamos a escribir los datos: producción, punto y coma, carnicería, punto y coma, y panadería. Dependiendo de la versión de Excel, esto puede variar. O se usa coma o se usa punto y coma. Cuando está configurado en inglés, se usa coma regularmente. Y cuando está configurado en español el Excel, el punto y coma es la palabra. Si no les funciona con punto y coma, prueben con coma solita. Aquí, como el manual está orientado de una software de Microsoft, pues ellos lo dicen que lo hagan con comas. Pero aquí en Colombia nosotros generalmente lo tenemos configurado en español y la herramienta sería punto y coma. Si no te funciona con punto y coma, significa que tu Excel está configurado en inglés. ¿Listo? Eso depende ya de la configuración del sistema operativo.
Vamos a darle a aceptar. Y listo, tan sencillo como eso, ya acabamos de lograr que esta columna o este espacio de celdas dependan de una validación personalizada. Cuando yo le doy clic aquí, entonces ya me aparece carnicería. Entonces, pero, manzanas no son de carnicería, es producción. Y esto facilita la entrada de datos. Imagínense que esto fuera una lista de 300 dígitos. Entonces, muy probablemente cuando alguien ingrese datos manuales, entonces, por ejemplo, y se equivoque, pues le va a decir, reintente porque no está usando un nombre correcto. Sí, eh, si inserto carnicería sin tilde, me va a decir que no. Este es un error común. Lo escribí diferente. Entonces, cuando vamos a hacer más adelante filtros o algunas tareas o herramientas de Excel, no las podemos aprovechar porque normalmente cuando hacemos eso manual, el usuario, pues en el error humano, en el cansancio, inserta datos que yo no quiero en la lista. Aquí le estamos restringiendo que a la persona que digite esta información solo pueda meter los datos de la lista. Esta es una herramienta muy fácil de usar, pero no solo está reducida a eso. Aquí les tengo varios ejemplos. La validación de datos podemos catalogarla en 6 tipos o agruparlas, podemos clasificarlas. La que acabamos de usar se llama una validación con lista personalizada. Fue lo que acabamos de hacer. En posteriores videos les enseñaré cómo hacer una validación de rango, de nombre, indirecto o anidada, que sea autocompletado, dinámica. Voy a darle aquí los ejemplos de cómo sería. Por ejemplo, aquí yo quiero seleccionar una comida de estas de acá. Entonces voy a colocarla aquí. Entonces me ubico allí, pero yo no quiero escribir como lo hice acá, personalizado. Yo quiero simplemente tomarlos. Entonces, la referencia que aprendimos ahorita fue personalizada. Me voy a datos de origen y yo escribo qué es lo que quiero que aparezca. Muy útil cuando es un número pequeño de departamentos. En este caso, eran 3 departamentos de la empresa. Pero, ¿qué tal si yo lo que necesito validar es comida y resulta que tiene muchos productos? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a datos, voy a activar. En la etiqueta datos, vamos a darle en validación de datos. Y así como en la pasada tipo de validación, yo podía escribir aquí, si yo escribo Carlos, por ejemplo, punto y coma, Diego, punto y coma, Sara, esto es el tipo 1 de validación. Lo que hace es que me trae esos datos, pero yo no quiero hacer eso, voy a cambiarla. Ahí es como para que notemos la diferencia. Este es el primer tipo. Vamos a hacerlo con el segundo tipo de validación. Entonces, Excel me permite seleccionar un rango de celdas. En este caso vemos que aparece A4 a 15, porque es los lugares donde están estas células. Desde A4 hasta A15. Esto va a tener, lo va a anteceder a la A un signo de pesos, al 4 un signo de pesos. Eso significa una referencia fija para que no se mueva. Muy útil para que cuando yo haga autollenado no se me dañen mis selecciones. Por defecto lo va a trabajar con referencia fija o absoluta. Aceptar. Entonces, cuando yo dé clic aquí, ahora me van a aparecer todos los elementos que yo tengo en mi lista. Esta lista va hasta aquí. Ahí tendríamos 2 elementos. Esos mismos 2 elementos serían los que tendría disponible aquí para seleccionar. Bueno, a eso vamos a darle un poco de zoom para que se vea un poco más grande. A esto le llamamos una referencia a un rango determinado. Pero no solo eso tenemos validación a nombre. Resulta, aquí yo ya la tengo hecha, tengo unos departamentos y esto está relacionado a un nombre. Yo tengo unos nombres creados con anterioridad, que es departamentos. ¿Quién es departamentos? Una fila de una hoja en otro lugar del libro donde tengo relacionados los departamentos. Y en esta lista tengo
en el encabezado de los departamentos y tengo los municipios correspondientes a cada departamento. Por ejemplo, Amazonas tiene 2 municipios, el Cauca tiene 42, Chocó tiene 30, Nariño 64, Quindío tiene 12 y Valle del Cauca 42. No sé si está Guachené porque serían 43. Bueno, luego miramos y actualizamos. Entonces, me voy a devolver a mi variación. Yo puedo hacer con la opción de referencia nombre que me traiga un dato de otra hoja. A diferencia de este, me trae algo de la hoja que estoy viendo. La forma correcta cuando requiero llamar una referencia fuera de la hoja que tengo activa es por nombre. En cursos más avanzados les explicaré por qué esta regla es importante. Los nombres se definen de varias formas. Puede usar la casilla de nombres o puede usar la etiqueta fórmulas y aquí está el administrador de nombres para crearlos. Bueno, esto se llama una referencia a nombre. Ahora la otra es el tipo 4, una referencia anidal. Aquí tengo la misma configuración. Si ven, voy a activar en datos, validación de datos. Dice igual departamentos. ¿Por qué departamentos? Porque ese fue el nombre que yo le di al rango donde están mis departamentos. Son estos. Entonces, si yo le digo a departamentos, pues me lleva allí. Entonces, aquí tengo la misma validación, sino que ahí tengo Amazonas, a Cauca, a Chocó. O sea que esta celda tiene la misma validación de acá. Pero la vamos a anidar, porque esto es lo que tiene este tipo. ¿Qué es este tipo? Ah, como aquí tengo Amazonas, él me muestra Leticia, solo 2. Digamos que, pero ¿qué pasa si yo selecciono Cauca? Inmediatamente, con la función indirecto, se anida y me trae los municipios del Cauca. Si yo cambio y selecciono Nariño, me debe traer las listas de Nariño, Pasto. Y ahí estarían los 64 municipios. Si yo cojo otro, va a funcionar igual. A esto llamamos validación con referencia anidada o a veces indirecto. Bueno, esta es muy interesante. Ya quedan las 2 últimas para que la conozcan. No la tengo relacionada en esta hoja, sino en otra hoja. Le voy a dar clic. Es muy útil. Aquí esto hace parte de un curso de Excel avanzado y ya utilizamos una macro. Entonces, cuando yo tengo una macro y yo quiero, por ejemplo, escribir algo acá, por la C me aparece Cali. Pero si yo conto Cali, K-L-O, me aparece Caloto. Tiene una macro que autollena. Si yo escribo la P, me sale Palmira. En esta lista que tenemos de municipios acá, lo que está pasando es que me autocompleta. Es muy útil cuando tenemos unos nombres extremadamente largos y unas listas muy largas donde seleccionar se dificulta, entonces es más fácil escribir. Pero a medida que yo escriba, por ejemplo, Villarrica, ya me lo trae. Y entonces yo ya tendría el dato y me ahorra mucho tiempo. A esto llamamos autocompletado. Autocompleta a medida que yo voy escribiendo una lista y se hace por medio de una macro. Se ve en el curso avanzado de Excel. Me devolveré acá y una muy sencilla que es una dinámica. En este caso hago referencia a unos empleados. Entonces, esto se llama empleados. Llamémosle docentes. Entonces, yo tengo una lista de docentes que la saco de una tabla que tengo creada yo. De lista, tabla instructor. Por acá, en otra hoja tengo un objeto que se llama tabla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo contrato a otra persona? Entonces resulta que en este momento, vamos a contarlos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 personas acá. Pero si yo quiero colocar a otra persona
persona, me voy a ir a la hoja correspondiente. Yo quiero y contrato a otra persona. Entonces, digamos que entra a trabajar un profesor que se llama Juan Sin Miedo. Supongamos que aquí se llama. Entonces, cuando yo le doy enter, como esto es un objeto tabla, esto es una tabla, Excel entiende por medio del dato que yo le di que creció, que dinámica, esto puede crecer dinámicamente exponencialmente, porque los docentes pueden aumentar o pueden disminuir. En este caso, supongamos que aumentó, entonces ya ahorita va a aparecer Juan Sin Miedo, aquí está. ¿Listo? Bueno, eso es lo que comparto por el día de hoy. Tenemos varios tipos de validaciones. Hicimos la primera y mostramos un poquito cómo se comportan las otras para completar las 6 tipos de validaciones. Si quieren más información, contáctenos, tenemos más cursos para ustedes y tenemos contenidos. Escriban en los comentarios o al administrador de la red qué tema les gustaría profundizar. Muchas gracias y hasta luego.